y al encuentro con Jesús el poseído queda libre cuando acepta su palabra. Yo quiero entonces seguir con la serie de la meditación en cuanto a la disciplina. Fíjense, hermanos y hermanas, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra la palabra cortar cuando se refiere a la disciplina de un hermano o de una hermana. Estoy diciendo que en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra la palabra cortar cuando se refiere a la disciplina de un hermano. En el Antiguo Testamento sí se encuentra muchas veces esa palabra cortar, posiblemente porque en los tiempos de la ley era más estricto las cosas. La disciplina era muy estricto y casi siempre se aplicaba literalmente. Tenemos el ejemplo de la mujer allí en el capítulo 8 de San Juan, aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero tenemos también el máximo ejemplo de la intervención del Señor allí. Esa mujer, según se ve, ya no fue apiedrada, sino fue liberada por el Señor, porque el Señor apeló a la conciencia de los fariseos y les dijo el Señor: si alguno de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra él. Y dice la Biblia que cada uno de ellos fueron acusados por su conciencia y empezaron a retirarse. Y la Biblia dice que quedó solo o sola la mujer y el Señor Jesucristo. El Señor le hace la pregunta: ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice: ninguno, Señor, ni yo te condeno, vete y no peque más. Que así dice la palabra de Dios. Si quiere, léelo allí en el capítulo 8 de San Juan. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento no se encuentra ni una sola vez la palabra cortar. Quitar sí. Vamos a ver esa primera referencia, aunque no es por allí el desarrollo de este pensamiento. Leamos primera a Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y leamos el versículo 13. Dice así, capítulo 5 de Primera Corintios, versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Escuche esto: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién era ese perverso? Es uno de los que se habían juntado con la mujer de su padre, posiblemente su madrastra, ¿verdad? Y eso había causado mal en la iglesia de Corinto, y los hermanos, especialmente los ancianos de esa asamblea, hacían caso omiso de lo que allí estaba sucediendo. O sea que no le daban importancia. Sí, pasaban por alto, aunque ellos sabían de ese caso inmoral que allí estaba sucediendo. Pero llegó el tiempo en que esto se descubrió y el apóstol Pablo se dio cuenta y dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces se encuentra la palabra quitar, sí, cuando se refiere a la disciplina de una hermana o de un hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, yo creo, si ya la mente me falla un poco, si fue la última referencia que leí, hermano Cristóbal, allí en el capítulo 43, versículo 11 de Ezequiel. Allí se ve parte de las reglas
de conducta con relación al pueblo de Dios. De tal manera que a través del tiempo, a través de los años, nuestro Dios siempre ha tratado con una disciplina hacia sus hijos. Entonces vamos a continuar con respecto a la disciplina. Vamos a ver en la Biblia algunos principios que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ver en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, vemos que nuestro Dios disciplina basado en el amor. Escuche esto. Nuestro Dios disciplina basado en el amor. Proverbios capítulo 3. Por favor, hermanos. Y ya luego el contexto, si usted lo quiere preparar ya, lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Pero aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dicen así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, el castigo o la disciplina de Dios, según la Biblia, está basado en el amor. Y si la disciplina de Dios está basado en el amor, nosotros tenemos también que aprender de disciplinar con amor. Fíjense que la disciplina en la Biblia no solamente se refiere también a el pueblo de Dios, sino se refiere también a la disciplina en el hogar. Eso se ve tanto como en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La disciplina en el hogar. Y yo creo que desde allí debe empezar lo que es la disciplina. Los hijos de los creyentes deben ser personas disciplinadas. Hijos de creyentes deben reflejar allá afuera de la regla de conducta que se practica o que se maneja allá adentro en el hogar, en el seno del hogar. Pero cuando se trata con respecto a la disciplina de la iglesia, como decía en la mañana, esto abunda, hermanos. Abunda mucho respaldo, mucho sustento en la palabra de Dios. Y nosotros debemos de estar asesorados, máxime cuando nos toca nombrar alguna disciplina de algún hermano. Fíjense que sucede el caso de que hay veces que, como decía un hermano, hay necesidad, hay veces que se necesita que usemos los verdaderos pantalones para dar a conocer una disciplina. Sí, porque a veces sucede, hermanos, como leía en la mañana, que no debe de haber parcialidad, sino que el nombramiento de la disciplina debe ser imparcial. Sí, debe ser imparcial. Bueno, nuestro Dios entonces disciplina basado en el amor. Les decía allí Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 6 dice: porque el Señor, comencemos a leer desde el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice que el Señor azota a todo el que recibe por hijo. Hermanas,
Y hermanos, tengamos mucho cuidado, porque cuando el Señor quiere azotar, de veras pienso de que es durísimo. Aunque existe la disciplina punitiva, que es el castigo, y existe también la disciplina educativa, que es cuando en nosotros Dios permite alguna cosa para que podamos ser disciplinados o desistir de alguna cosa mala que estamos haciendo delante de su presencia. Nuestro Dios entonces impone la disciplina. Hay una disciplina en la cual también los ancianos no participen muchas veces, porque casi siempre, hermanos y hermanas, nosotros los ancianos, quienes somos los encargados de manejar esa disciplina en el seno de la iglesia, casi siempre no nos damos cuenta de las cosas. Y para hacer o efectuar una disciplina tenemos que tener todas las informaciones concretas, todas las informaciones verdaderas. Y debe de haber un texto, al menos un texto bíblico, para nombrar una disciplina, para que haya un texto bíblico para hacer la restauración. Si no hay un texto bíblico para nombrar la disciplina, no hay un sustento bíblico. A través de los años me he dado cuenta de que hay asambleas que tienen una práctica muy hermosa. ¿Y saben cuál es? Cualquier cosa que sucede en la iglesia, ellos suscriben un acta. ¿Y por qué no se debe de hacer eso cuando se nombra la disciplina de un hermano o de una hermana en el seno de la iglesia? Se suscribe un acta donde firmen los que estuvieron presentes, aunque es un poco difícil que va a firmar el que va a ser cortado de la comunión. Uso ese término que a veces se nos va de la lengua, ¿verdad?, usarlo. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, como ya dije, no usa ese término. Entonces, nosotros, al tener un documento por escrito de la disciplina de una hermana, con eso hacemos constar a cualquiera que reclame por qué se le quitó de la comunión, por qué se le disciplinó. Aquí está la constancia. Aquí están las firmas de los que firmaron y los hechos que llevó a esa hermana a ser quitado de la comunión. Eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso porque hay constancia, pues. Es un tipo de orden también que nosotros debemos de tener. Bueno, fíjense que la disciplina según Dios debe, o mejor dicho, que nuestro Dios disciplina también basado en la advertencia. Vamos a leer esto. Y parece que solamente allí voy a terminar. Dios disciplina basado en la advertencia. Leamos en el libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Génesis. Y vamos a ver que nuestro Dios disciplina basado en la advertencia. Primero leamos lo que es la advertencia. Versículo 15 al versículo 17, que dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, según esta referencia bíblica, aquí tenemos la advertencia.
Hay un dicho que dicen por allí que el que advierte no es traidor. Y es una gran verdad. El que advierte no es traidor. Nuestro Dios advirtió a Adán y Eva y les dijo que no comieran del árbol o del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y les dijo el Señor la advertencia, la consecuencia que ellos iban a tener. Les dijo de una vez la consecuencia: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue la consecuencia. Les advirtió el Señor. En el seno de la iglesia debe de haber constante enseñanza. Sí, debe de haber constante enseñanza. O sea, que si nosotros usamos el púlpito, debe ser con un propósito y debe ser con resultados. Sí, cuando yo y usted pasamos en la enseñanza, o sea, la predicación del Evangelio, debe de ser con resultados. Porque si pasamos aquí a leer la palabra del Señor y no esperamos los resultados, fue en vano nuestro tiempo. Deben haber resultados. Aquí tenemos entonces la advertencia. Ahora vamos a ver la disciplina. Capítulo 3 ahora. Capítulo 3 del mismo libro de Génesis. Versículos, el capítulo 3, versículos 23 y 24, que son los dos versículos que terminan este capítulo. Y dice así: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues, como dice, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está la disciplina, fíjense. Ahí está la disciplina. Primero vemos aquí, como ya le he leído, en el versículo 15 y 17 del capítulo 2, la advertencia. Decía, y es así, que en el seno de la iglesia, de la asamblea, debe de haber con frecuencia enseñanza. Sí, enseñanza, para que el pueblo se dé cuenta de que lo que se dijo, usted y yo no lo tenemos que cometer. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestros hijos, por ejemplo? Nosotros como padres también debemos corregir a nuestros hijos, basado en la advertencia. ¿Ya viste, mijo? ¿Ya viste que yo te dije? Yo te dije que lo que iba a pasar y ya te diste cuenta que era verdad lo que yo te dije. Aunque en la conducta o en el corregimiento de los hijos, no solamente, hermanos, padres de familia, en la conducta, en el manejo de la conducta de nuestros hijos, no solamente se usa la vara, aunque la Biblia dice en el libro de Proverbios que debemos de usar la vara, pero dice también que debemos de usar la vara, pero con el fin de no destruirlo. Por ejemplo, ¿cómo corrige usted a sus hijos? ¿Le corrige usted con machete? Hermana, ¿cómo corrige usted a sus hijos? Con aquellas grandes palabras, hasta buscándole el apodo de su hijo. Y la Biblia dice que no tenemos que causarle ira a nuestros hijos, sino que dice, criadlos en la disciplina del Señor. Entonces no solamente con la vara, no solamente con el cincho se corrigen los hijos, sino que hay diferentes maneras de disciplina también hacia los hijos. Recientemente un hermano, tratando de disciplinar a su hijo, el hijo, pues bueno, los niños y eso lo sabemos muy bien, el niño pues tiene la edad como de 9 años, y él ya no quería ir al culto en la presencia del Señor, él no quería. Entonces le dice el papá: mira, mijo,
si no querés ir al culto, no vas a ir conmigo a ninguna parte. Esa es una forma de disciplina. El niño lo acató, entonces dijo, entonces voy papá, voy al culto, sin necesidad de usar el cincho. Hay varias disciplinas. Como hay varios tipos de disciplina también en la asamblea. Y hay una disciplina que llega hasta el extremo de quitarle de la comunión. Cuando se ha verificado bien el asunto. Sí, y cuando se ha verificado bien el asunto, y según la Biblia, dice la Biblia, ya el tiempo ya no me permite para leerlo, que se debe hacer sin acepción de personas. La disciplina, sin acepción de personas. Se cuenta de un hermano que me reservo el nombre, ¿quién es? Que una hija de él cometió una debilidad, cayó en fornicación la hija, y él siendo anciano de la asamblea local. Pues los hermanos usaron de sabiduría, no quitaron de la comunión al padre, porque no fue él el que pecó. Y a veces sucede eso en nosotros, hermanos. Si lo hacemos, malversamos la disciplina, malversamos las reglas divinas que Dios ha dejado en su palabra. Pues este hermano, la hija de él cayó en pecado. Y en la mañana, el día domingo, como casi siempre los días domingos se da a saber la disciplina de alguna hermana o de algún hermano que ha cometido algo en contra del Señor. Allá en el rinconcito estaban 3 hermanos ancianos, compañeros del hermano allí en la asamblea local, y estaban platicando. Y de repente el hermano, el padre de la hermana que había caído, oyó un poco la plática que tenían y se acercó y les dice: hermanos, ¿tienen ustedes problemas para dar a conocer la disciplina de mi hija? Sí, es que aquí estamos platicando que yo estoy diciendo que él lo haga o que yo lo hago, porque allí una vez no nos animamos, ¿verdad? Máximo si es papá o mamá o es hija, no nos animamos. Sin embargo, la regla de Dios es una regla recta, es una regla divina que dice que no se debe hacer acepción de personas. El hermano dijo: hermanos, no tengan pena, yo voy a dar a conocer la disciplina de mi hijo. Qué ejemplo, ¿verdad? Sino que a veces sucede que el padre se pone a favor de la hija, a favor de la esposa, a favor del papá, porque le van a disciplinar, y empieza a confrontar. Y más cuando no hay un sustento vivo. ¡Qué peligroso! Entonces nosotros los ancianos en la asamblea local tenemos un trabajo muy delicado. Bueno, y yo voy allí, hermano, como decía el hermano, a vuelo de pájaro. Vamos a ver otra porción. Yo creo que me quedan allí 4 minutos o 5 minutos. Y estamos viendo que Dios disciplina basado en la advertencia. Miren, ya vimos aquí Génesis, cómo se corrobora, ¿verdad? Cómo se complementa. Cómo vimos primero la advertencia y después vimos la disciplina. Ahora vamos a ver otra porción aquí. En el libro de Números. Un ejemplo aquí en el libro de Números. Capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Números. Y vemos el versículo 7 en adelante. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, fíjese que le está diciendo a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y tome nota de la palabra que aquí dice: y hablad a la peña. Yo creo que acaba de ser el tiempo, hermano, si me voy a quedar aquí, pero ahí usted tiene su Biblia. La advertencia comienza desde el versículo 7 al 10. Ahí comienza la advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Bueno, nuestro Dios le dijo a Moisés, porque recuerden que en el capítulo 17 de Éxodo, Moisés golpeó la peña. Y cuando golpeó la peña, la Biblia dice que brotó agua. Ahora ya no era de golpear, sino solamente era de
hablar a la peña. Veamos ahora la disciplina, versículo 11 y 12 de este mismo capítulo. Dice así: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Sigamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí está la disciplina. ¿Se están fijando, hermanos? A veces nosotros nos distraemos, pero no debe ser así. Primero estamos viendo, como les dije aquí, del versículo 7 al 10 la advertencia. Solo hablaba la peña, pero Moisés tomó la vara y golpeó la peña. Tan sencillo, ¿verdad? Usted puede decir, eso no fue pecado, pero fue pecado. Y nuestro Dios mantuvo su carácter y le dice a Moisés y a Aarón, que eran hermanos carnales: no van a entrar ustedes a la tierra de Canaán. Definitivamente no van a entrar. Allí está el castigo, ahí está la disciplina. Entonces, según las Escrituras, nos damos cuenta que nuestro Dios disciplina también basado en la advertencia. Cuando nosotros, llegando ya a la aplicación, nos toca ese paso de nombrar una disciplina en el seno de la iglesia, nosotros los ancianos debemos de estar conscientes que de eso ya hemos enseñado. Hace poco allá en la asamblea local sucedió un caso que nos dio mucha tristeza, de una hermana que es profesora, pero que a través del tiempo ella conversaba con un joven incrédulo, y a través del tiempo también le fueron a pedir la mano al padre de esa hermana profesora que estaba en comunión, pero ya se había enseñado, y eso quién no lo va a saber, dirá usted, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, etcétera, etcétera. Y el padre también sabía de que no se tenía que dar la hija a el hijo del incrédulo. Eso está en Deuteronomio capítulo 7, Esdras capítulo 9, también del versículo 1 al 4. Y allí dice en Esdras que eso es pecado. Bueno, tuvimos que hablar con la hermana. No, dice ella, yo me voy a casar con él. Muy bien, definitivamente usted queda cortado de la comunión por esta constancia en la palabra. Y usted, hermano, cuando vinieron a pedir a la hermana, ¿qué dijo? Yo también di mi avenencia, hermano. También usted entra. Bíblicamente se le había enseñado. Entonces hay que advertir para no caer en un fracaso. Y la Biblia dice también que Dios disciplina basado no en la acepción de personas. Sí, porque la Biblia dice que al hacer acepción de personas, el hombre es o solamente por un bocado de pan, el hombre prevarica al hacer acepción de personas. Y como decía, yo lo estoy diciendo de aquí desde el púlpito, pero en la práctica muchas veces, hermanos y hermanas, se cuenta de una hermana que le estaban acusando del pecado de adulterio. Y ustedes saben, hermanas, hay un refrán que dice que cuando el río truene, es que piedras y palos lleve. Esta hermana, por allí se oía un rumor que había caído en adulterio. Pero cuando la llamaron, ella entró en la puerta de la sala y llevaba una pistola.
Dice, ¿ustedes qué son de mí? Si ustedes no me van a dejar libre, no se van a ir de la punta de mi pistola. Oh, los ancianos decayeron. No, hermana, es mentira. ¿Le tuvieron miedo? Por eso es que, como dije hace momentos, es necesario pantalones muchas veces en la obra del Señor. Así es de que yo aquí termino, hermanos, concluyo. Tal vez nada más un punto de partida en lo que respecta a la disciplina. Pero ojalá que con la ayuda de Dios nosotros vamos en la Biblia, en la palabra de Dios, que es, como decía en la mañana, el código divino. El código divino, la eterna y inerrante palabra de Dios, donde nosotros recurrimos por cualquier cosa. Y en este caso, como estoy tratando, de la disciplina en el seno de la iglesia. Que el Señor nos ayude a poderlo practicar de la manera que Él desea y de la manera que Él tiene escrito en su palabra. Que así sea.